Ahí te doy un dato, sí, para Sí, presentarlo antes de entrar en el diálogo con él. Ricardo Alfonsín ahora anunció junto con Forja y Libres del Sur sí. una alianza para, digamos, una alianza de centro izquierda, digamos, Ujú. cerca del kirchnerismo en esta salida que tuvo la Unión Cívica Radical, a quien acusó permanentemente y ahora también de alguna manera de ser cómplice del gobierno de Milei. Alfonsín, ¿nos escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Hugo, ¿no? Hugo Krasnobroda y Carlos Alfonso lo saludan. ¿Cómo le va? Ah, Hugo y Carla, ¿cómo les va? Bien, bien, gracias. Bien, lo primero que quería preguntarles, Ricardo, es cuál es su análisis actual de la política nacional. Es decir, vivimos momentos en donde aparentemente hay peleas políticas en todos los partidos, donde el presidente Javier Milei permanentemente insulta a todo el mundo, pero aparentemente las encuestas todavía marcan que está primero en imagen positiva. ¿A qué le asigna todo este clima político? A ver, bueno, lo que está ocurriendo con la gestión, los resultados de la gestión son los que tenían que ser. Quien habla en la campaña dijo varias veces, no fui el único, desde luego, que si ganaba la Libertad Avanza, aplicaba las propuestas que había anunciado en la campaña, lejos de resolverse los problemas de los sectores populares, llamarlo de alguna manera, la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, las pequeñas y medianas empresas, iban a, no solo no iban a mejorar, que iban a empeorar. Bueno, y eso es lo que está ocurriendo. Pero no se trataba además de una afirmación arbitraria, o que la hacíamos sin fundamento alguno. No hay país en el mundo que haya progresado socialmente de manera significativa aplicando las políticas que está aplicando este gobierno. La historia del progreso social lo demuestra. Ningún país progresó socialmente y económicamente tampoco con las políticas que está aplicando este gobierno. Pero bueno, es la sociedad la que tiene que decidir si es necesario reclamarle al gobierno cambios en las políticas o no. Yo creo que no van a cambiar las cosas hacia adelante porque el gobierno no piensa modificar una sola de las políticas, entre otras cosas porque se siente dueño de la verdad. Mire, y si hay una actividad en la que nadie es dueño de la verdad, es en la política o en la gestión de los gobiernos. Nadie es dueño de la verdad, por Dios. Ahora, usted dice, deberá ser la gente la que en todo caso le diga que corrija el Sí. rumbo. Según las encuestas que tenemos, la gente hasta ahora parece ratificar el rumbo. Bueno, yo no noto eso. Pero puede ser que yo esté equivocado, puede ser que las encuestas no reflejen ciertas singularidades que se dan en estas circunstancias. Mire, yo no recorro los comités, bueno, ahora menos, ¿no? Pero no recorro los comités cuando viajo a los pueblos, y viajo mucho, claro, desde enero que estoy acá. Y voy no a los comités, sino que me reúno con la sociedad de fomento, no es que haga actos, allí pido reuniones con los presidentes, 2 o 3 por distrito, presidente de la sociedad de fomento, presidente de los centros de jubilados. Me escucho a mí mismo, no sé por qué tengo un eco. ¿Ustedes me escuchan? Sí, lo escuchamos bien, Ricardo. Ah, Sí, bueno, sí. perdón. El presidente de los centros de jubilados, presidentes o alguna de las autoridades de la Cámara de Comercio, sindicatos, secretarios de los sindicatos o dirigentes de las organizaciones de los trabajadores, universidades, Ujú. me reúno con el rector, vicerrector. Bueno, y les pregunto qué visión tienen ellos, y en particular las personas a las que estas instituciones representan. Y me dicen que cada vez están más desalentadas, cada vez tienen menos confianza, que están muy preocupadas. Y yo le diría que la sensación de que los cambios no se van a producir es mayoritaria hoy en esos sectores. Claro, si usted le pregunta todavía es esperanza, la esperanza siempre es lo último que se pierde, ¿no es cierto? La esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad que la opinión de la gente tampoco es arbitraria, objetivamente han empeorado el poder adquisitivo de los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores, cierre de pymes, falta de inversión, bueno, caída de la demanda, caída de la producción, con lo cual se afectan los puestos de trabajo, aumento de la pobreza. Lo cierto es que
esa incertidumbre, temor y desesperanza creciente es coherente con lo que está ocurriendo, ¿no? Ricardo, le pregunto, ¿no? Y me parece importante Sí. también de que la audiencia tenga en cuenta la fortaleza que la Forja también está tomando dentro de lo que es el plano político, teniendo en cuenta de que vienen trabajando hace muchísimos años y que justamente sale, ¿no? En esto de denunciar, estar en contra de el neocolonialismo, en épocas durísimas de la historia, en sucesos importantes que han pasado no solamente en la historia nacional, en la historia internacional, que nos afectó directamente a la Argentina y que hoy nuevamente reflotan algunos conceptos que decíamos en alguna oportunidad nosotros que quizás eran cuestiones ya cerradas, ¿no? Y que es nuevamente poner una forma de análisis político sobre la mesa que también permite a que los jóvenes tengan una forma de encontrarse dentro de la política que en muchos casos se puede ver, y nos pasa en nuestra provincia, el cansancio político que tiene la gente con los referentes que tienen los grandes partidos. ¿Qué es lo que opina usted respecto a esto? Sí, eso no crean que es un fenómeno nacional ese, ¿eh? Porque si creemos que es un fenómeno nacional vamos a sacar algunas conclusiones que por ahí están equivocadas. Lo mismo pasa en todo el mundo, en España, en Francia, en Holanda, Estados en Unidos, Austria, todos en lados. Polonia, en Estados Unidos, en Brasil. Mm, Y yo creo que en el la fondo, verdad. porque uno podría preguntarse, ¿qué es lo que ocurre que países que son tan distintos y están tan distantes registran el mismo fenómeno? La emergencia de liderazgos de ultraderecha, autoritarios incluso, con escasas convicciones democráticas. ¿Qué es lo que pasa? Que países que nada tienen que ver entre sí registran el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que tienen en común esos países que puede explicar la existencia de estos liderazgos? El neoliberalismo, no tengo ninguna duda de que es eso, entre otras razones. El formato neoliberal de la globalización y la subjetividad neoliberal que se ha venido creando desde la hegemonía del neoliberalismo en el mundo. Incluso los partidos progresistas adoptaron recetas más cercanas al neoliberalismo que a sus propias convicciones. ¿Alfonsín? ¿Ricardo? Y eso que... Sí. Sí, hola, ¿nos escucha? Hola, no sé qué salió ahí. Ahí está. No, la última parte nos escuchó, los últimos 5 segundos. Bueno, no. Digo, el formato neoliberal de la globalización también ha perjudicado mucho a las sociedades, y si a esto le sumamos la construcción de una subjetividad muy propia del neoliberalismo, individualista, egoísta, propia del sabe de quien pueda, materialista, indiferente, bueno, aparecen estos liderazgos. No es un fenómeno que se produzca aquí. Yo no soy un muchachista ni un demagogo, creo que los propios jóvenes se van a dar cuenta de cuán equivocados están aportando recetas como estas, creyendo que con ellas van a vivir mejor los argentinos y los propios jóvenes, ¿no? Van a Alfonsín, problemas. usted, bueno, hace mucho tiempo adhiere al kirchnerismo de forma quizás lateral, digamos, pero obviamente está dentro de ese marco. Ahora, ¿cuál cree que es la autocrítica que debería hacer el gobierno anterior de por qué terminó como terminó y llegó Milei, ¿no? ¿Qué cosas cree que se deberían cambiar sí o sí si hay otro gobierno kirchnerista? En primer lugar, permítame hacer una aclaración. Sí. Yo no adhiero al kirchnerismo. En primer lugar, el gobierno anterior no fue un gobierno kirchnerista, fue el gobierno de Unión por la Patria. En Unión por la Patria había gente kirchnerista, había gente de Massa, había gente de Alberto Fernández, de quien yo era muy amigo personalmente, o conocido y que tenía coincidencias políticas. Yo decía en la campaña que el programa de Unión por la Patria era más radical que el programa de Mauricio Macri. Bueno, y me parece que nadie puede discutirme esto. Todos los radicales lo saben, aunque públicamente no lo reconozcan. Yo no fui parte del gobierno, yo fui embajador y avisé a mi partido además, fui embajador. Pero yo le hago una pregunta, ¿usted cree que Jaunarena es dualdista, por ejemplo? No, porque usted dice porque fue ministro de Defensa de Duhalde. Claro, sí, y No. ganó, si es dualdista. Pero bueno, a ver, usted ahora anunció una alianza con Forja y con Libres del Sur, que son dos agrupaciones que están dentro del kirchnerismo hace muchísimos años, digamos. No están dentro del kirchnerismo. Bueno. Esos fueron aliados nuestros, también fueron. Forja de Gustavo López no está dentro del kirchnerismo. Ah, bueno, sí, pero sí, Forja sí. Ah. Usted ya está hablando las dos. Y me parece que no tiene demasiada información acerca, por lo menos, de Libres del Sur.
los acuerdos que tienen muchas provincias. Pero entendemos también Por de que otro lado, Forja surge justamente en 1935 con la influencia de la Unión Cívica Radical. claro, Por claro, supuesto. claro. Bueno, este no es Forja, porque Forja era la fuerza de organización de la juventud radical. Este es Forja sin ese significado, pero es claro, es que el partido va a seguir expulsando gente. No puede hacer otra cosa. Quienes en serio defienden a la Unión Cívica Radical por sus ideas, van a seguir expulsando gente. ¿Qué tiene que ver el radicalismo? Su significado histórico, su razón de ser, ¿qué tiene que ver con el PRO? Absolutamente nada, menos con la Libertad Avanza. De acuerdo con el año 2023, que no solamente representa riesgos en términos sociales, y va a seguir representándolos, sino también en términos republicanos y de convivencia democrática. Ya veremos. Ricardo, justamente, Sí. ¿no? En esta pregunta de qué tiene que ver la Unión Cívica Radical con las distintas propuestas, ¿no? Podemos decir alianzas dentro de lo que son estas confrontaciones y las fracturas. ¿Usted cree que se fue alejando de la ideología de base, teniendo en cuenta de que ellos perseguían la conquista no solamente de derechos, sino también esta igualdad de oportunidades para la gente, Claro. las clases medias? ¿En algún momento eso se perdió en el camino? Absolutamente. No, pero ellos lo saben perfectamente, los dirigentes que han llevado el partido a esta situación, saben perfectamente, saben lo que han hecho. En realidad, para decirlo en pocas palabras, han convertido al partido en maquinaria electoral. La maquinaria electoral, ¿en qué se diferencia del partido? En lo siguiente, la maquinaria electoral, la única preocupación que tiene es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. Las ideas, eso no importa. Si hoy no tenemos que contar con el PRO, si hoy no tenemos que contar con la Libertad Avanza, bueno, adelante, nos juntaremos con eso. Si es de 2 años es negocio asumir posiciones más progresistas, más de centro izquierda, adelante, asumiremos esa posición. Eso no es un partido político. Y han sido 15 dirigentes, 10 dirigentes, los que se han atribuido o han conducido al partido a esta situación, han hecho lo que han querido con la Unión Cívica Radical, después de la muerte de Raúl Alfonsín. Bueno, y eso es lo que ha generado expulsión. La de Forja fue una de las primeras. Pero ¿cuántos se han ido? Y se van a seguir yendo. A mí me siguen llegando cartas de desafiliaciones. Se van a seguir yendo y van a perder el electorado, además. Ya lo perdieron. Ya lo perdieron hace rato, recuerda el 2% de Moró, ¿no? Digamos. Bueno, y después, fíjese una cosa, ¿no? El 2% de Moró, claro, después del 2001. Sí, sí, pero obviamente. Moró, Sí. después de la crisis esa terrible, Sí, sí. que no solamente tenía que ver con el gobierno de la Unión Cívica Radical, sino con lo que se había hecho antes. Pero bueno, la gente no tenía por qué hacer esa diferenciación. Y sacamos, efectivamente, en la primera elección posterior al 2001 presidencial, sacamos el 2%. En la segunda no tuvimos candidato propio. De verdad Tuvimos estuvo la candidato baña. peronista. En la tercera sí tuvimos candidato Que fue propio, usted. fue quien habla, y en la PAC sacamos 12-60% de los votos, lo que representó una mejoría importante en un doble sentido. Tuvimos candidato propio de nuevo y alcanzamos algo así como 3 millones de votos, con el padrón de hoy se llena un poquito más. En la siguiente elección presidencial sacamos el 2% de los votos de nuevo. Fíjese si el partido se habrá perjudicado con todos estos arreglos, que el último candidato a presidente que tuvo en una elección general la Unión Cívica Radical fue quien habla. Nunca más tuvimos candidato a presidente. Es verdad, y bueno, para recordar a la audiencia, ¿no? Estamos hablando del año 2011. Cuando Ricardo Alfonsín fue candidato a presidente, fue en 2011, el año que Cristina sacó 54% y que Wiener ocupó el segundo lugar con el 17%. Sí, claro, con un gran apoyo de formadores de opinión. Exactamente. Que no querían que la Unión Cívica Radical se llegue a segundo, porque sabía que si la Unión Cívica Radical salía a segundo, pues iba a complicar mucho la creación de Cambiemos. Ahora le pregunto, ¿no? Martín Lustó es ahora presidente de la Unión Cívica Radical, claramente tiene diferencias con muchos de los sectores a lo mejor más conservadores del partido, impulsó la reforma jubilatoria, votó a favor de la reforma, digamos, del mayor financiamiento para las universidades, permanentemente pide un gobierno más progresista. ¿No hubiese sido dentro de la presidencia de Martín Lustó, que es más un tipo de centro izquierda, a lo mejor una oportunidad para que usted pueda volver a la Unión Cívica Radical sin tener que aliarse a otros partidos? Mire, en primer lugar a mí me ilusionó mucho, sí, pero después vi cosas que me desencantaron. Cuando Martín Lustó vota en contra del DNU, ¿cómo votó Evolución, que es la línea interna que lidera Martín Lustó? A favor. ¿Cómo votó un diputado? Bueno, ¿cómo se entiende eso? ¿Que somos sonsos?
¿Y qué explicación le da a usted? No lo sé, pregúntenle a ellos. ¿Cómo puede ser que el líder y el presidente del partido, además, voten en una dirección y los diputados que se enrolan en la línea interna que lidera el presidente del partido voten en contra? Con la de Martín votó en contra de la ley Bases, con modificaciones, que yo con algunos tengo diferencias, de las que introdujo Martín. ¿Cómo votó Evolución? ¿Cómo votó Evolución? ¿Cómo votó Evolución el paquete fiscal que ahora el radicalismo dice que complica, que ahora el radicalismo dice critica al gobierno porque priorizó los intereses de los ricos por sobre los jubilados? Y como ejemplo de esto dice que el paquete fiscal redujo el impuesto a los bienes personales. El impuesto personales que son el impuesto a los más ricos. Pero no es solo responsabilidad del gobierno eso. También votó el radicalismo. Totalmente. ¿Cómo voy a creer yo que pretenden hacer un cambio? Y si quieren hacerlo el cambio, respecto de lo que han venido haciendo del 2015 en adelante, que lo digan concretamente, que digan claramente: nosotros no queremos volver a hacer un acuerdo con el PRO, no porque tengamos nada contra el PRO, simplemente porque nosotros no somos una fuerza conservadora y de derecha, incluso ahora el PRO de ultraderecha también diría, pero que lo digan. ¿Cómo me van a decir que hay alguien que está queriendo cambiar si están intentando hacer un acuerdo con el PRO? Y en las provincias dice hay libertad de acción, con lo cual habilitan la posibilidad de que se hagan acuerdos con la libertad avanza. Hay límites. No hay libertad de acción para cualquier cosa, no. Tiene que haber ciertos límites. ¿Cómo vamos a reunirnos nosotros con una fuerza que va a traer diputado nacional en tal o cual provincia, que además expresa ideas como las que expresa la libertad avanza, que ni siquiera nos da garantía en términos republicanos y de convivencia democrática? Pero ¿qué me ilusiona? Claro que si cambian, si hay un cambio en serio, no aparente, ¿no? Si hay un cambio en serio, claro, podemos conversar con el partido, el grupo, el espacio que hemos creado nosotros en la provincia de Buenos Aires, podemos conversar con la Unión Cívica Radical. Pues sí, si van a traer de socio al PRO, no, porque no tenemos coincidencia. Yo respeto a todo el mundo, pero también mis ideas respeto. Entonces, ¿para qué? Si van a seguir con el PRO, incluso, yo creo que están intentando algo así como que algo cambie para que no cambie nada. Entonces están intentando una alianza con el peronismo, Hacemos Cambio Federal, ¿no? Y con la fuerza que están en Hacemos Cambio Federal, que ya algunas de ellas están también. Bien. Ricardo, le agradecemos un montón por la nota. No. En algún momento seguro vamos a tener la posibilidad de dialogar con usted y desde ya, más que nada, por atender el teléfono para que también la gente de Jujuy escuche la opinión de quien en muchos momentos fue considerado referente, hoy nuevamente entrando en el juego, pero desde otro punto, ¿no? Desde otra mirada, y que nos parece sumamente importante también escuchar a alguien que ha transitado desde muy pequeño la Unión Cívica Radical y que tiene una mirada muy formada, una opinión muy formada de lo que va pasando dentro de este partido histórico. Pero bueno, muchísimas gracias, Hugo y Carla. Encantado y a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Abrazo, Ricardo. Muy gentil como siempre. Ahí hablábamos con el ex embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Vuelve a la política, como bien lo decías, hubo reuniones con las dos agrupaciones con perfiles progresistas, Libre del Sur y Forja, con las duras críticas hacia el gobierno de Javier Milei y con coincidencias con Axel Kicillof.